todos llegamos creo con una inquietud que tiene que ver con esto del acceso a la salud, y no solo el acceso en sí, sino cómo la salud corta todas las ramas que tienen derecho indirectamente, ¿no? La rama penal, la comercial, la civil, bueno. Quería aclarar, en realidad creo que también esto, como hablaba la persona que nos antecedió, no, que tampoco es que hubo una hipótesis en sí, sino que nos llamó mucho la atención no solo la falta de información, sino la mala información que hay de todo este tema, que es un tema que al principio, cuando hablamos con las personas especializadas, como estaban un poco reticentes, y después nos abrían las puertas y realmente tuvimos muy buena recepción de todas las sociedades con las que nos relacionamos, no sé, la de trasplante de Latinoamérica, la del Instituto de Trasplante de Buenos Aires, con todos los que fuimos entablando relaciones, realmente nos siguieron apoyando. Bueno, muy rápido. La idea era, tratamos de estructurar la presentación para en 15 minutos decir qué investigamos y cómo. Entonces, el qué es abordar la temática trasplantológica, ¿sí? Y específicamente dadores vivos no relacionados por lazos parentales. Me dona alguien a quien no me une una relación parental, ¿por qué me dona un riñón? ¿Sí? Probablemente y muchas veces lo que ocurre es que existe una violación al principio de gratuidad, ¿sí? Estamos simulando que es una dación gratuita cuando en realidad existe en el medio un interés económico, ¿sí? Esto también realmente es muy fácil de comprobar, en el sentido de que en el INCUCAI está hay un contador, o sea, es realmente un número que todos los días se actualiza y establece que más de 7.000 personas, más o menos 7.500 personas esperan o un trasplante o un tejido, y eso realmente se va actualizando todos los días, y de esos 7.000, más o menos la mitad era un trasplante renal. O sea, es muchísimo en relación a las personas que esperan un trasplante, el porcentaje de gente que necesita un riñón. La realidad es que hay una escasez muy grande de riñones, que el trasplante con donante cadavérico desde la determinación de la muerte por criterio neurológico permitió aumentar ese volumen, pero existe aún una negativa familiar que restringe la posibilidad de acceder al donante cadavérico. A la vez, el enfermo renal es una persona que depende de diálisis, que tiene una situación problemática de una crítica situación de enfermedad, entonces suele acudir o pretende buscar otras formas de acceder a un riñón, generalmente a través de donadores vivos. Como nota aquí, por ahí aporto algo. Es un caso, ustedes saben que no necesariamente las personas que sufren un padecimiento renal necesariamente acaban en un trasplante, desde que existe tratamiento sustitutivo de la renal, salvo en aquellos casos donde se agotan los accesos vasculares y la persona ya no puede someterse más a la diálisis. En ese caso sí, pero como vivimos con un riñón, podemos vivir perfectamente, el riñón te da un changüín respecto de otros órganos vitales, ¿no? El principio general es que el dador en un trasplante en el Sistema de Donación Argentino debe ser cadavérico, pero hay una excepción cuando tenemos un dador vivo relacionado, y a su vez, la excepción de la excepción sería cuando el dador vivo no es relacionado, ¿sí? En Argentina se prohíbe la comercialización de órganos igual que en Bolivia, pero en Argentina se impide la donación entre personas no unidas por parentesco. En cambio, en Bolivia no existe esa restricción. Alguien no relacionado parentalmente conmigo puede perfectamente donar gratuitamente un riñón sin que exista un control judicial, por ejemplo. Claro, eso es, o sea, no es que está regulado, ni siquiera, o sea, y no está permitido la comercialización de un órgano, pero no está prohibido. Entonces cualquier persona que no lo declare o que no lo haga a través de un contrato escrito, realmente no se sabe cómo llegan a relacionarse entre personas que no viven geográficamente en el mismo lugar para recibir un riñón. Por eso se tiende a no flexibilizar la dación para no habilitar supuestos de contraprestaciones aparentemente solidarias. Bueno, puede decir que no va a hablar, interrumpe sistemáticamente. ¿Por qué lo confrontamos con Bolivia? Y hablamos de la región. Bolivia, a partir de un caso testigo que se registra en el año 2000 y que se muestra al público a través de la prensa especialmente, donde se verifica esta situación que nosotros estamos comentando. No es tráfico de órganos en el sentido de la tráfico blanca que agarra gente en la puerta del boliche y te devuelve sin un órgano. No, eso es leyenda urbana y algo que se puede tratar sobre eso. Estamos hablando de gente que realiza una práctica prohibida por la ley, en este caso una contraprestación dineraria por la dación de un órgano, y lo contrastamos con Bolivia porque este caso sí
Fue la prensa la que amplificó el caso. En Santa Cruz de la Sierra se verificaron casos de estas características. Por eso es que el contraste inicial comienza con el marco normativo boliviano. Aquí están los objetivos, básicamente descritos por Elian, y hacia ellos, para lograrlos, determinamos metas. Básicamente, entender los criterios de lista de espera de ambos países, convocar entidades para elaborar acuerdos marcos que permitan homogeneizar políticas, armonizar, celebrar convenios bilaterales, políticas y legislaciones que tiendan a desarmar o trabajar integradamente para impedir un poco el turismo transplantológico. Y también difundir en la comunidad a través de cursos, jornadas, escritos. Y esto de desmitificar esa cosa de lo que decía Elian de la traffic blanca y el hombre de la bolsa que realmente saca un riñón y te devuelve con lo difícil que es la compatibilidad y un montón de otros mitos que realmente nadie de una política pública se ocupa de decir no te va a pasar. La gente por las dudas no se hace donante, que lo que realmente debería ser al revés. Por ejemplo, estuvimos investigando y en España es al revés. No digo que está de moda, pero realmente lo ven como un acto muy egoísta decir que uno no es donante. Cuando decís, no sé cómo que no sos donante, es como que es algo básico, ¿no? Si no te cuesta absolutamente nada y el día de mañana no solo vos, sino tus familiares. O sea, estadísticamente en el INCUCAI te dicen que tenés más chances de ser un receptor de un órgano que de ser donante en vida, porque es muy difícil que cada uno sea donante, tiene que estar muy sano un cuerpo y tiene que ser compatible con la persona que lo va a recibir. Lógicamente somos un enfoque de tipo cualitativo y exploratorio y trabajamos con datos primarios. ¿Eso por qué? Porque en base a los objetivos, porque la problemática, como decíamos, es transversal y además porque hay muy pocos antecedentes, sobre todo de nivel cuantitativo a nivel mundial. La misma ONU dice que no existen estudios que lleven a niveles asequibles números de carácter mundial. En general todos los estudios son cualitativos y son de acercamientos de segundo nivel, digamos. No existen datos concretos a nivel mundial, no los tiene la ONU, no los tiene la OPS, ni la OMS. Y eso es una razón bastante obvia, ¿no? Es muy difícil acceder a información de datos que son de una frontera de legalidad bastante controvertida. De hecho, recabar datos en la recolección de datos, nosotros les van a contar las chicas un estudio de campo que hicimos, cuesta mucho y sobre todo es muy difícil de interrogar a los interlocutores válidos, ¿no? A los informantes claves en esto, porque ustedes saben que estamos en una cornisa de legalidad muy complicada. Y para aportar a lo que decía Agus, ¿por qué la menciona el caso español? Y van a escuchar hablar del milagro español, que España es el país en todo el planeta con mayor índice de donantes cadavéricos por millón de habitantes. España está en 28 donantes por millón de habitantes. Es un caso único, no lo vamos a contar acá, pero es por trabajo, no es un milagro español, ¿no? Es trabajo y se puede poner en funcionamiento. Y la Argentina ha intentado, al menos Ciudad de Buenos Aires ha intentado avanzar en esa línea. La primera fase de la Copa de Trabajo fue relevamiento bibliográfico y entrevistas semi-estructuradas a informantes claves y a grupos preseleccionados. Luego procesamos toda la información, analizamos y finalmente generamos las conclusiones y las entregables del proyecto. Siempre con la gestión de proyecto a nivel cross, que apareció en todas las etapas del proyecto, con la dirección del IAN y con consultores técnicos especializados. Bueno, como todo proyecto tenía su cronograma y este es el equipo de trabajo. Básicamente estamos todos. Yo no conozco ningún Carlos. Detalle del relevamiento, la información que pues bien el marco era muy acotado, algo había, o sea, eso, y lo poco que encontrábamos que había que más o menos articularlo porque había muchísimas fuentes muy diversas. Les vamos a facilitar el No, pero volví un minuto. ¿Sí? Eso nos pasó que tuvimos que redefinir en el momento que estábamos investigando, cuando queríamos conseguir datos, si bien es un tema súper interesante, realmente es muy difícil preguntarle a las personas si pasaron por o tienen algún familiar que haya pasado por una época o una situación de diálisis y que en el momento que le informan que tiene que ir a trasplante va a entrar en lista de espera, último puede esperar años y que se entera de que si va a Bolivia por 15, 20 o lo que sea dólares, se puede trasplantar y volver a la Argentina y hacerse un tratamiento inmunodepresivo de por vida y que eso va a estar avalado o por lo menos pago, cubierto. Digo, es una pregunta hasta ética, digo, no sé, todo el mundo se puede poner a opinar, pero el día que le toca a cada uno va a tener que ocuparse de responder. Entonces,
nos costó mucho ver cómo podíamos encarar este tema y que realmente sea pragmática la investigación, que no sea solamente juntarnos a debatir posturas o que alguien nos hubiera contado. Y lo que hicimos en el momento fue, bueno, cambiar el eje de la persona a la que íbamos a preguntarle. Y en vez de ir a los pacientes, sean dadores o receptores, bueno, tratamos de apelar a todo lo que eran médicos relacionados o a las entidades en sí. Y así organizamos un desayuno de trabajo justamente acá con la Sociedad Argentina de Trasplante, la Sociedad Latinoamericana de Trasplante, el Instituto de Trasplante de Buenos Aires, y son esas personas con las que tuvimos un aval y nos dieron muchísimos ejemplos de ellos que atendían personas que estaban en diálisis y que de un momento a otro no se presentaban a diálisis, llamaban a la casa, preguntaban por qué X persona no estaba yendo, se había pasado algo y le dicen que se iba de viaje. Una persona que está en diálisis no puede tomar su viaje sin realmente planificarlo, y cuando volvía ya no estaba más en diálisis y lo que se le hacía era un tratamiento inmunodepresivo. Entonces ahí fue, ese día encima lo filmamos y todo, y hasta nos pidieron en un momento como, bueno, no, era más que todo porque no estábamos todos, y bueno, dijimos que no íbamos a demostrarlo ni nada, pero realmente ellos nos contaban de un montón de casos, o sea, primera fuente de que esto pasa, y bueno, a ver cómo se podía seguir manejando. Así fue que les presentamos a ellos, bueno, nos avalaron unas encuestas que hicimos con consentimiento informado y bueno, un montón de documentos para presentarlos en 2 congresos que se hicieron en diciembre del año pasado, donde fue un congreso de trasplantología, donde vinieron médicos de toda Latinoamérica. Realmente había muchas personas y ahí fuimos con nuestra encuesta a preguntarle lo que quisieran responder, era anónima, que dejaran las respuestas en algún lugar y nosotros relevamos. Claro que, digamos, no habiendo datos cuantitativos, ese estudio realmente fue un punto importante del proyecto y un aporte interesante. Saquen la cuenta que en la Argentina debe haber más o menos 600 o 700 trasplantólogos. La especialidad como tal es pequeña, es chiquita, no es muy grande. En la región debemos tener aproximadamente, con orden de la región, hablo de los 25 países que integran la Sociedad de Trasplante para América Latina y Caribe, debemos tener aproximadamente unos 3.000 trasplantólogos, y nosotros logramos 125 encuestas. El número es significativo entre los actores que trabajan en la región, ¿no? Bueno, una de las cuestiones identificadas como conclusión es que no existe normativa específica que releve el secreto profesional y obligue al médico a denunciar cuando identifica turismo trasplantológico, cuando atiende a alguien que ha recibido el riñón en otro lado. Entonces eso facilita el fraude a la ley y constituye el turismo trasplantológico propiamente dicho, mascarándolo en un acto transfronterizo del cual Argentina, por ejemplo, no tiene información. No los vamos a bueno, pero hacer un ejemplo que está bueno, pero lo que dice es, bueno, cómo se dividen las personas que reciben, las personas que dan. Justamente hace una semana, creo que salió en el diario The New York Times, era tapa de un caso de una mujer de Israel que había viajado a Costa Rica, que le habían cobrado $150.000 por todo el trayecto y todo el proceso, para justamente hacer un trasplante de riñón. Digo, o sea, es un tema que no solamente está, por lo menos en boga acá, pero que contaban justamente eso, como Japón, creo que Israel son los 2 países con índice de trasplante más bajos del mundo por una cuestión religiosa, de cuando la gente se muere en la religión, o sea, no puede tocarse el cuerpo para que justamente, no sé, el alma. En otra percepción de la muerte. Claro. Entonces ellos son los que justamente viajan, pagan fortunas por un riñón, y los que lo pagan justamente son los que lo reciben. Bueno, esa plata son personas de bajos recursos, obviamente, de países subdesarrollados. ¿No? De combinar el análisis bibliográfico con nuestras encuestas, encontramos coincidencia en que los dadores en general son personas de muy bajos recursos y donde la donación depende de una retribución económica por estar en situaciones críticas económicamente, o de deudas o de necesidad incluso de alimentación para sus hijos. Por el otro lado, los receptores en general son personas de una condición económica alta. Eso se nota no solo en el mapa mundial, sino también en las encuestas de estudio que nosotros realizamos acá. ¿Sí? Y 1 de cada 4 profesionales ha tenido por lo menos un caso de turismo trasplantológico. Al no existir una normativa que nos obligue a develar el caso, queda
dentro de una supuesta gratuidad. Bueno, una de las conclusiones justamente era esto, que no existe un marco, pero si existiera un marco debería ser algo regional, porque como lo que estamos diciendo, si es tan fácil viajar y volver a la Argentina con un riñón puesto y no te lo ofrezca nadie como para poder corroborarlo, habría que hacer algo un poco más integrado de ese lado. Y finalmente hay un protocolo para prevenir la trata de personas al que Argentina ratificó y a través del cual una ley argentina operativiza la criminalización de la trata de personas con fines de extracción de órganos, ¿sí? Ese es el único delito conexo realmente punible en nuestro país. La otra opción es buscar un modelo de fraude a la ley. Son las dos únicas armas legales para penalizar un turismo trasplantológico con tráfico de órganos. Y el problema que queremos decir es que es tan difícil la prueba que por eso tiene que ser algo regional, porque si no, no se puede articular. Y la comprensión, para decir la terminología privatista, la comprensión jurídica que uno hace sobre esto es un acto simulado en Bolivia, porque esto se hace de manera encriptada, ¿no? Es decir, que nadie va y dice, estoy recibiendo dinero por. De hecho, el que menos dinero recibe es efectivamente el que pone el cuerpo en el sentido literal, el facilitador. Lo que se celebra allí es un acto simulado y luego hay un fraude a la ley argentina, ¿no? El fraude es haber evadido, ¿no? Haber tomado un atajo para la ley de trasplantes acá y meterse luego en la medicación inmunodepresora. En términos de costos es lo mismo, porque más o menos lo que paga una persona por diálisis y lo que luego recibe por medicación inmunodepresora es lo mismo. Probablemente esa sea una razón por la cual no se atiende, conjeturalmente sea una razón por la cual no se atiende demasiado la problemática. Y nos quedó pendiente un poco el asunto del nuevo, que es el que se supone que este fue un fraude, de nuevo haber contado el proyecto nuevo, 2014-2016, pero nos ocupamos del 2012-2014, qué ocurre con los argentinos que salen a trasplantarse, porque se hago, que van a decomisar el órgano cuando vuelve, ese es un problema que no tiene solución. Y ahora en 2014-2016, el desafío es qué vamos a hacer con los extranjeros, que no es un problema de la Argentina, es un problema global, ¿no? Y es un problema de integración. ¿Qué vamos a hacer con el recorte por extranjería para el acceso a la lista de espera, donde hay una resolución vigente en Ucrania y en Argentina que efectivamente demanda o exige residencia permanente para que las personas puedan acceder a la lista de espera? Bueno.